Bueno, sí, bueno. Hoy vamos a analizar lo que fue el mensaje del presidente Pedro Castillo a los 100 días de cumplido su mandato, realizado por supuesto en Ayacucho, y que ha despertado toda una serie de reacciones. Preocupó primero pues la ausencia de la primera ministra Mirta Vázquez, que hacia el final de la tarde hubo un tuit del Consejo de Ministros donde se muestra a ella, dice, cumpliendo o definiendo indicadores, ¿no?, de las políticas generales de gobierno con la oficina de cumplimiento. Nos parece que las oficinas son las de la PCM en Shell, en Miraflores. Bueno, el presidente tuvo, ¿no?, varios anuncios importantes. Se ha hablado del tono del mensaje, se ha hablado de mensajes que fueron aclarados, pero vamos a ver lo que dijo, vamos a ver los puntos más destacables ahora mismo. Un sector me dicen que no he hecho nada. Si ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años de gobierno no hicieron nada por la patria, hoy quieren que un campesino entre al gobierno y le exijan que en 100 días resuelva los problemas del país. Mi gobierno tiene un rumbo claro que está establecido en la política general del gobierno, con ejes y lineamientos claros para transformar nuestra patria. Estamos realizando cambios estructurales en el Estado para que éste llegue a los que menos tienen. A mí nadie me pone la agenda. Yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo. Me decían comunista y que le voy a quitar sus propiedades. Yo pregunto, ¿han pasado 100 días de mi gobierno? ¿A alguien le he quitado sus casas o sus ahorros? ¿A alguien le he expropiado? Puras mentiras. Bueno, esta fue, digamos, un poco la parte conceptual, por decirlo así, del balance, pero entre lo que viene, ¿no?, se ha hablado pues de la masificación del gas, se habló de lo que se entendió era primero un aumento de sueldo mínimo a 1.000 soles, luego se ha aclarado que será un subsidio para los trabajadores formales. Y bueno, se dará entrega de bono a agricultores para compra de fertilizantes. Hace poco estuvimos con el representante de Conveagro acá. La venta del avión presidencial, que también ha sido, no es la primera venta del avión presidencial, Alan García me parece que trató de venderlo, que también ha recibido muchos comentarios. Y bueno, sobre la Asamblea Constituyente, importante, porque al final el presidente dijo es un clamor popular, pero eso ya tomará su propio camino. Creo que es lo más concreto que el presidente Castillo ha dicho sobre la convocatoria de esta famosa Asamblea Constituyente, tomado en la práctica a distancia, y eso me imagino es lo que ha motivado algunas críticas como las del ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Pero vamos a comenzar pues entonces a desmenuzar este mensaje y le damos la bienvenida a otra expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez. ¿Cómo está usted, Ana? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Encantada, Enrique, encantada de estar con ustedes y a través de la señal del Estado de TV Perú a todo el Perú. Bueno, a ver, ¿qué le pareció este balance y mensaje hacia adelante? Yo creo que el presidente de la República ha mezclado las cosas, ¿no? Nos ha señalado los logros, a su parecer, que ha obtenido en estos primeros 100 días de gobierno, que por lo general siempre es un balance de carácter político, ¿no? Nadie pretende que como él también lo ha señalado en su discurso, que los graves problemas que tiene el país, que los venimos arrastrando en la historia republicana, lo resuelva un gobierno en solo 100 días. Y también ha hecho anuncios, ¿no?, de lo que se viene en adelante, y también ha hecho un análisis político de lo que él señala, que le han achacado durante la campaña y que nada de lo que se dijo de él se ha cumplido, sino que ha gobernado sin mayores sobresaltos. Yo creo que, siendo justos, a mí me parece muy bien que el jefe del Estado haya rendido cuentas de sus 100 días de gestión en una provincia tan importante, tan estratégica como Ayacucho. Dar la cara a la población, esto que tanto le pedimos al presidente Castillo, que dé cuenta de su gestión, que no se oculte bajo las paredes de Palacio de Gobierno, sino que nos vaya diciendo cuál es su estrategia, cuál es su visión de país, a dónde nos quiere llevar en los próximos 5 años, y que lo haya hecho en Ayacucho,
el sur del Perú, que le dio una votación abrumadora a Perú Libre, encabezado por él, es un buen gesto político. Ha tenido digamos, en el resumen, entre los pro y los contra, podemos señalar que entre los pro, sin duda alguna, creo que en esto estamos de acuerdo, tirios y troyanos, de que ha sido un gran acierto en el tema de la vacunación, no haber desembarcado a la gente de las brigadas de vacunación y a los funcionarios que trabajaron en el ente rector, es decir, en el Ministerio de Salud que tenía a cargo esta responsabilidad. Y es por eso que el presidente Castillo en Ayacucho ha dicho que hay un avance del 60% de vacunación al público objetivo. Y eso se ha hecho, Enrique, porque en este sentido se ha optado por tomar medidas sin distingo político, sin ningún tipo de discriminación. Lo que está bien hecho, hay que avanzar sobre eso. Y eso es un punto a su favor, porque el haber avanzado en el proceso de la vacunación ha significado para nosotros salvar vidas. Esa es para mí la grande fortaleza que tiene esta gestión en sus primeros 100 días. También han habido otros anuncios importantes para mí como mujer. Ha anunciado para el sector de estas poblaciones vulnerables que se ha creado un programa de mujeres emprendedoras, donde le va a asignar presupuesto para que las mujeres sean capacitadas de manera que puedan tener una actividad económica y cortar el cordón umbilical que se tiene muchas veces de dependencia a la mujer frente a su agresor. Es un mensaje potente para nosotros y que haya sido incluido dentro de las medidas de los 100, dentro de sus aciertos de sus 100 días de gobierno, y el que ya desde septiembre se esté dando este bono de Yapanay, que favorecerá a 13 millones de personas en estado de pobreza y de pobreza extrema. Y el anuncio que todos esperábamos, Enrique, estimo que tú también, que vuelven nuestros niños y adolescentes a las escuelas en marzo del próximo año. Creo que eso ha sido entre los pro lo más rescatable del mensaje, y que se apuesta por el diálogo, ¿no? Que también es una de las aristas a las que ha hecho alusión la presidenta del Consejo de Ministros, que es a lo que ella se quiere abocar, ¿no? Si hay pros, me imagino que usted va a pasar a los contra, pero yo antes de ese tema quería... usted acaba de hablar de la vacunación, que digamos es un ejemplo, que no es pequeño, sobre una continuidad, no sé si llamarla política de Estado, pero es, como usted bien señala, construir sobre lo avanzado en medio de una coyuntura tan dramática. Pero por el otro lado, siempre el mensaje del presidente tiene este acento que en 200 años no se ha hecho nada, ¿no? Y entonces él dice, ¿cómo le van a pedir a un campesino en 100 días que cambie todo? El señor Bermejo, el congresista, ha hecho eco de eso, ¿no? Uno como hombre o mujer de Estado, esa es una manera complicada de aproximarse a la realidad, ¿no? Sobre todo a estas alturas. Sí, porque él entendía, Pedro Castillo entendía en campaña que el hartazgo del poblador del interior del país, que veía que el crecimiento económico no llegaba a sus bolsillos y que los índices de pobreza y pobreza extrema, sumados a la pandemia, a la crisis sanitaria, había precarizado su situación, quería un gobierno que le solucione los problemas para ayer, y eso fue lo que él vendió en campaña. Él dijo representar el cambio, de manera que sobre el caballo, ya tomando las riendas del país en 100 días, no se puede echar a llorar y decir, no puedo solucionar los problemas en solo 100 días. No, por supuesto, nadie pretende esto, Enrique, pero tampoco lo vas a decir. Lo que tú tienes que decir, señores, en 100 días hemos logrado esto. En 100 días hemos traído abajo estos mitos que decían que les íbamos a confiscar su propiedad privada, que íbamos a intervenir que íbamos a hacer un control de precios como sucede en otros países, que íbamos a intervenir las cuentas bancarias, que nadie iba a poder ahorrar, que nadie iba a poder retirar. Acá hay que ser sinceros, en estos 100 días de gobierno de Pedro Castillo existe, y como debe ser, todavía seguimos siendo un Estado constitucional de derechos. Acá se respetan las libertades, todas las libertades, la libertad de opinión, de expresión, de crítica, la libertad de poder disponer de tus ahorros, no hay control de precios. Eso es lo que, estimo yo, pudiera haber dicho el jefe del Estado, ¿no? Sacar a relucir su fortaleza, romper, alejar esos mitos, esos cucos que le habían rodeado, pero no echarse a llorar, a decir yo no puedo con los problemas en 100 días de gestión. No, hay que echar para adelante, presidente. Hay que ver las cosas del vaso medio lleno. Y tiene sí logros que señalar, como los he mencionado, como otras, ¿no? Y creo que lo que esperábamos de él también era algunos otros tipos de compromiso que esperemos en estos nuevos 100 días
que muchos de los anuncios se van a tener que cumplir en los próximos 100 días, que ya los estamos pasando, tengamos un mejor balance cuando tengamos que comentar un periodo similar. Usted que ha sido primera ministra, claro, a ver, no estuvo la señora Vázquez hoy, luego ha hecho este tuit aclaratorio varias horas después, y esto viene horas más tarde que ella dijo que se iban a tomar decisiones con respecto al sector defensa. Mientras tanto, el ministro Walter Ayala se ha sentido evidentemente empoderado. Ya ha asistido ahora a la Comisión de Justicia, el viernes lo hará en la Comisión de Defensa ya para tratar el tema puntual de los ascensos militares. Esto va en realidad a un punto de fondo que parece ser uno de los principales problemas de la gestión, que es la selección de cuadros. El presidente ha dicho que los ministros están en constante selección, en constante evaluación, pero por eso yo mezclaba con el tema de selección. Probablemente la primera ministra debería jugar un papel, digamos, con mayor discrecionalidad para poder corregir esto que es evidentemente un hierro en estos 100 días. Así, por supuesto. A ver, inicio mis primeras palabras señalando que como buen gesto político, que el presidente de la República rinda cuentas de su gestión en una provincia, en una región tan importante como Ayacucho, de cara a la población del Perú profundo. Y he señalado los pros, pero dentro de los contras, Enrique, y yo saludo la pluralidad de la señal del Estado, que es el canal de todos los peruanos, hay que decirlo, este es un gobierno de ensayo y error, de prueba y error. Meten la pata hasta el fondo y tiempo después rectifican. Y una de esas metidas de pata ha sido precisamente el debilitamiento de la administración pública. El único sector que se salva es el Ministerio de Economía y Finanzas. En la mayoría de los sectores están convocando a gente que no tiene el perfil para asumir una tarea tan importante de hacer gestión, de administrar el presupuesto nacional. Y este ensayo y error que cree el presidente Castillo pueda ser visto por el poblador como una fortaleza. Ah, no, a la crítica, el jefe del Estado rectifica y enmienda, cambia ministros, destituye a funcionarios, recula en determinados anuncios, como el caso de la Asamblea Constituyente. Pero esto más bien el poblador ya empieza a sentirlo como una debilidad, como un gobierno improvisado que se la encontró, que llega al poder pero no sabe qué hacer con el poder. Y entonces en la convocatoria de Mirta Vázquez, con las credenciales que ella tiene, es una política de izquierda moderada, Mirta tiene que cumplir un papel decisivo de ayudarle a gobernar al jefe del Estado, porque además así lo señala su ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y este déficit de gestión, que es uno de los principales contra de esta gestión y que no tenemos una visión de país, no sabemos a qué nos quieren llevar de acá a 5 años, creo que Mirta Vázquez puede enmendar ese camino, ayudar al jefe del Estado. Y ella ha guardado un silencio prudente, yo lo resalto el día de hoy, hay que poner paños fríos, alguien tiene que tener cabeza fría. Si el ministro de Defensa, que se ha sentido empoderado, ha ido al Congreso de la República a decir nada, porque a toda pregunta que le hacían del por qué la medida de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle en Lima y Callao, cuál fue la motivación, cuál es la criminalidad que se les está escapando de las manos, porque creo que dentro de la parte positiva de la norma hablan de narcotráfico. Ergo, me quieren hacer pensar que Lima se está volviendo en un narcoestado. El hombre no supo explicar. Dijo que había todo un fundamento técnico, pero que él no cargaba esos papeles consigo y que no estaba en condiciones de declarar. Ha salido empoderado, pero Mirta Vázquez no ha pisado el palito. Yo estimo que ella estará esperando el retorno del jefe del Estado de provincia para sentarse a conversar sobre la situación del ministro de Defensa. El presidente de la República, por favor, tiene que poner fin a esta crisis política. Acá hay una desazón enorme dentro de las Fuerzas Armadas, que son instituciones tutelares del país y han sido maltratadas. Mirta Vázquez es la llamada a poner orden, pero no es ella, pues, del perfil de su antecesor, que salía contestatario, que ponía en contra, inclusive a su bancada, dentro de su propio gabinete. No, ella es una mujer prudente. Y sé y tengo confianza que ella sabrá con el jefe del Estado adoptar las mejores decisiones que se requieran para esta crisis política que todavía no ha pasado, todavía está ahí, está latente, no se ha resuelto. ¿Cuál es la contraparte para finalizar en el Congreso, Ana? Son los 100 días del Congreso también. La señora
Alba ha dicho que es un desastre, 100 días perdidos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted hablaba de la necesidad de la cabeza fría de alguien, en este caso la primera ministra. ¿El Congreso puede tener cabeza fría? Por supuesto. Cuando el jefe del Estado decide renovar el gabinete, cambiar a la primera ministra y cambiar gran parte del gabinete ministerial, le ofreció una rama de olivo al Congreso. Le dijo, mira, estoy sacando al premier contestatario que lejos de ser una bisagra entre los poderes públicos, más bien es incendiario. Y lo sacó. Y puso a una mujer con experiencia de gestión de izquierda moderada en ese puesto y cambió muchos de los sectores que se esperaban sus cambios. Entonces, el Congreso recibe esa rama de olivo, más allá de los dimes y diretes, del debate candente, que en caliente se dicen tantas cosas, al final terminaron dándole el voto de confianza. Creo que es prudente dejarle gobernar al presidente de la República con este nuevo gabinete, haciendo el control político que se requiera con determinadas carteras que no están a la altura de la responsabilidad, que más bien están echando a andar contrarreformas y nosotros los ciudadanos no lo vamos a permitir, pero creo que debe haber prudencia de parte del Congreso, ¿no? El equilibrio de poderes no significa que uno quiera avasallar al otro, todos están bajo el mismo nivel constitucional. Hay una relación entre ellos y cada uno defiende sus fueros. He escuchado durante el día, Enrique, a congresistas de diversas bancadas del Congreso de la República, ninguno de ellos va por la temida vacancia del jefe del Estado, ¿no? Al contrario, han señalado de que ellos no están para impulsar un tema que pueda desestabilizar más al país, como estiman tampoco el presidente tendrá a cada rato que apelar a la figura del cierre constitucional, la disolución constitucional del Congreso, buscar que se censuren ministros para tomar esa medida. Yo creo que ya de estas voces que he escuchado, que han sido voceros de bancadas en el Congreso, entiendo que hay bastante ecuanimidad y que la presidenta del Congreso, por más que quiera defender los fueros del legislativo, también tiene que ser consciente que si le exigimos cuentas a quienes gobiernan, que es el Ejecutivo, otro tanto también se lo pedimos al Congreso de la República. Y creo que ellos están en debe. El Congreso de la República, en un balance de 100 días, está en debe y ella debe ser consciente también. Procuren, por favor, darnos a los peruanos paz social. Por favor, el ciudadano no da para más. Quiere trabajar, quiere salir adelante, quiere salvar la vida. Ahí está el presidente de la República tomando medidas que pueden aliviar esta condición socioeconómica del país. Hagan su labor de fiscalización, pero no pongan zancadillas al gobierno, déjenlos trabajar. Gracias, Ana Jara, por acompañarnos esta noche. Vamos Gracias, a continuar con este análisis. Vamos a darle la bienvenida al economista, investigador principal de Grade, Hugo Ñopo, con quien vamos a poder tocar sin duda también varias materias. ¿Lo tenemos ya? Hugo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Mucho gusto. A ver, ¿cómo observó usted primero por el acento económico del mensaje, si se quiere? O sea, lo que tiene que ver con la convocatoria, la masificación del gas, este aumento, ¿no?, de sueldo mínimo que en realidad luego se aclaró que es un subsidio de 70 soles para trabajadores formales. Y claro, esta reiteración en la cual ha insistido, de hecho, Ana Jara, con respecto a no ser comunista, para ponerlo en pocas palabras. Hay, por otra parte, una serie evidente de vacíos. Pero ¿cómo observa usted este clima, de alguna manera, este entorno con respecto al tema económico? Sí, bueno, déjame tomar el punto de la aclaración y las aclaraciones. Otra aclaración enorme, gigantesca que se ha dado aquí es respecto del inicio de las clases. El presidente Castillo habló de marzo 2020, el ministro de Educación habla de julio, perdón, 2022, el ministro de Educación habla de julio 2022, marchas y contramarchas o precisiones, aclaraciones. Y la verdad es que lo que está detrás es, lamentablemente, un gobierno que es precario, es mediocre, no coordina bien, no tiene cuadros. Ya lo hemos visto en múltiples carteras, lamentablemente no cuenta con cuadros. Y esa es una limitación muy importante, porque después cuando uno se pregunta con qué cuadros va a poder llevar adelante la agenda que prometió, que ofreció y que resulta ser tan necesaria para este país,
tan desigual, con tantas brechas, con tantos faltantes, entonces todavía le queda grande, ¿no? Te quería proponer también, más allá de analizar lo que se dijo o no se dijo, porque como estamos discutiendo, van a haber aclaraciones, marchas y contramarchas, y de repente mucho de lo prometido tampoco se va a ejecutar, como sucedió en el discurso inaugural también. Yo quería ir a lo concreto, ir a lo que ya ha sucedido en estos 100 días y preguntarnos qué se ha conseguido y qué está como pendiente. Y te quería proponer estas asignaturas dentro de la economía. Miremos la macro. Primero miremos la macro porque es la base central fundamental para todo. Pero después miremos varios aspectos micro que son importantes. Y en un momento como este, los aspectos micro que te propongo mirar son salud, educación y trabajo. Salud por obvias razones, educación porque es un enorme pendiente y trabajo porque es a partir de él que los hogares en el Perú consiguen generar los ingresos para generar su bienestar. Entonces comencemos con la macro. En la macro, pese a lo que muchos analistas opinaban iba a suceder, felizmente nos está yendo bien. Hay un efecto rebote, como bien aclara Carlos Anderson y aclaran algunas otras personas. Hay un efecto rebote, pero el efecto rebote se está dando y felizmente en términos de PBI, la macro, estamos bien. A los 100 días ya se cuenta con un nuevo directorio del BCR, se cuenta con un director del BCR. Estamos bien en la macro, o al menos no estamos tan mal como Habló el presidente de los creían. pronósticos de crecimiento, efectivamente, ¿no? Sí, una macro que funciona y está bien. Salud, también. Estamos siendo vacunados, la gran mayoría de la población, ya estamos llegando a niveles de edad bastante bajos, casi toda la población está contando con, primero, la oportunidad para vacunarse, y entonces ahora falta hacer los trabajos para que todos efectivamente estemos vacunados y consigamos esa tan ansiada inmunidad de rebaño. Salud también, vamos a decir que estamos bien, estamos aprobados. Pero después pasamos a este tremendo faltante, tremendo y gigantesco faltante, la educación. Debería ser alarmante, debería ser gigantescamente alarmante que hoy, a día 10 de noviembre del 2021, nuestros estudiantes no estén en una cantidad mayoritaria de regreso en las aulas. Todavía tenemos un porcentaje ínfimo de estudiantes que han regresado muy parcialmente a las aulas. Tenemos algo así como entre 10 y 15% de estudiantes que han vuelto a unas horas lectivas que son más o menos 30-35% de las que recibían antes. 15% de estudiantes atendiendo solo el 35% de lo que recibían. Es notoriamente insuficiente y debería llamarnos mucho la atención. Ese es un pendiente gigantesco. Pero como usted señala, sí, Hugo, disculpe, pero como usted señala al ministro de Educación no parece, digamos, preocuparle tanto, porque en su tuit él dice que las clases estarán al 99% en presenciales para julio del 2022. Y claro, todos sabemos que las clases, si las vas a comenzar en marzo como tal, no van a regresar de la noche a la mañana. Pero julio del 22 estamos hablando de casi 2 años y medio después del inicio de la pandemia. Y esto tiene que ver con algo que usted tocaba. O sea, es evidente que tenemos vacíos en lo que significaba la educación. Subtítulo, reforma de la carrera, además, ¿no? Con lo que está pasando, y la reforma del transporte. O sea, y ninguno de esos dos temas ha sido abordado como tal. Es obvio que allí, donde usted dice que hay falta de cuadros, pues es clamoroso, ¿no? Es clamoroso, es clamoroso. Y llama la atención también que la sociedad no esté haciendo este reclamo tan importante. De esta educación depende gran parte de nuestra recuperación futura, ya no la del mediano plazo, sino la del plazo más largo. Deberíamos preocuparnos muchísimo por las habilidades cognitivas y las socioemocionales de esta población que hoy no está asistiendo a la escuela, ¿no? Entonces, en educación te decía un enorme faltante, una desaprobación muy, muy, muy grande, gigantesca. Y vamos al punto siguiente, que es el trabajo.
Lamentablemente el gobierno comenzó con unos cuadros en el Ministerio de Trabajo que no daban la talla, que no tenían las características, las calificaciones técnicas para llevar adelante un sector tan importante y tan necesario. Te doy una estadística que es muy diciente. 80% de los presupuestos de nuestros hogares, un hogar de repente como el tuyo, como el mío, como de todos los televidentes, 80% de los presupuestos de los hogares se genera con recursos del trabajo. Entonces el trabajo es muy importante para el bienestar de los hogares. El otro 20% ya son transferencias o rentas, pero 80%, la gran cantidad del presupuesto, viene del trabajo. Entonces el trabajo es muy importante. Y si bien es cierto, en términos macro, en PBI, nos hemos recuperado, ha habido un efecto rebote. En términos de masas salariales, todavía no tenemos un rebote similar. Hay un pendiente. Los hogares peruanos aún no están consiguiendo generar ingresos comparables a los que generaban 2 años atrás, antes de la pandemia. Entonces, ahí hay un pendiente muy grande. Se hacen anuncios pequeños, grandilocuentes, pero que tienen, la verdad, impactos muy pequeños, como por ejemplo este de los subsidios de 70 soles para completar el salario mínimo hacia los 1.000 de las personas. La verdad es que ese tiene un impacto muy marginal. Es pequeño en términos del monto del subsidio y es pequeño también en términos de a cuántas personas involucra. Necesitamos un mercado de trabajo que funcione como tal, que funcione como mercado, que dé oportunidades a las personas de insertarse laboralmente. Y para eso se necesita un Ministerio de Trabajo mucho más activo, que pueda hacer el vínculo entre la oferta y la demanda de trabajo. Ahí todavía hay mucho trabajo pendiente. Entonces, esa es más o menos mi evaluación de lo que tenemos y de lo que falta. Un tema definitivamente en progreso, como usted señala, y hay muchísimo por aclarar y avanzar, y efectivamente con estos vacíos en el gabinete. Gracias, Hugo Ñopo, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Volvemos con la congresista de la bancada de Perú Libre, Kelly Porta-Latino. Bien, para analizar este balance de los 100 días continuamos acá y recibimos en estudios a la congresista de la bancada de Perú Libre por Ancash, lo estábamos conversando, Kelly Porta-Latino. ¿Qué tal, congresista? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por estar en este espacio, invitarme y bueno, pues gracias a todos tus televidentes que en estos momentos nos van a escuchar y bueno, estamos prestos a las preguntas. A usted gracias por venir. A ver, usted tuvo una intervención combativa el día final, ¿no?, de la votación del voto de confianza. Me parece que votó en contra del voto de confianza. Estuvo entre quienes votaron en contra del voto de confianza. Ok. ¿Cómo, ya desde ese punto, cómo ha observado hoy el balance del presidente Castillo? Bueno, ya el día de hoy ha sido él claro. En primer lugar, hay que reconocer que pues se ha podido recuperar más de 3.000 millones de soles de deudas tributarias por estas empresas transnacionales. Y eso es la gran diferencia de los gobiernos anteriores. También hemos evidenciado que ha iniciado con la reorganización del gas de Camisea, cosa que los gobiernos anteriores tampoco han sido bien firmes en este sentido, porque esa ha sido la voz popular. Y el tercer punto fundamental, que ha sido muy importante, es el pronunciamiento de la segunda reforma agraria, que eso es fundamental en este sector que ha sido pues golpeado y que no ha tenido ningún espacio a nuestros hermanos agricultores pequeños, agricultores que ni siquiera han tenido bono por parte de Reactiva Perú en la época del señor Vizcarra y de las cuales pues hemos visto que no han pues favorecido a ese sector. Y bueno, también somos testigos que nosotros queremos seguir con este cambio, ¿no?, de una nueva reactivación económica y te informo. El Seguro Social
ha iniciado el desembalse quirúrgico. ¿Qué significa el desembalse quirúrgico? Que hoy en día los pacientes del Seguro Social que están en espera para una atención de cardiovascular, hoy en día ya están, y ella inició en Cusco. Ahora, el día de hoy, también han iniciado con este desembalse quirúrgico y sobre todo en mi región que he gestionado, también van a iniciar ya en transcurso de 10 días. Especialistas de acá del INCOR, especialistas de la capital van a trasladarse a las regiones porque ahí son las regiones donde están generando un perjuicio por la falta de recurso humano, por la falta de capacidad de también logística para poder ingresar a esta gran demanda que tiene pues la salud pública que hoy en día hemos desnudado en esta crisis sanitaria. Interesante. Ahora, entonces usted está, digamos, defiende, ¿no?, estos puntos que ha tocado, efectivamente, ligado a la segunda reforma agraria, es un tema, digamos, aparte, pero ha anunciado también el tema del subsidio de los fertilizantes, que era un clamor, ¿no?, que se ha triplicado prácticamente el precio de los fertilizantes para los agricultores. Entonces, usted, a ver, por lo que voy entendiendo, hay este sector de Perú Libre puede ir defendiendo cierta parte del gobierno y quizás otra parte no. Usted creo que se refirió al ministro fondomonetarista o a la premier fondomonetarista durante la intervención. ¿Van a coexistir, convivir? ¿Podemos interpretarlo así? En primer lugar, yo he sido muy clara y específica que no daba mi voto de confianza exclusivamente a la señora Mirta Vázquez, porque ella a mí no me representa. Un caso ejemplo, mi estimado, es que nosotros hemos evidenciado que como presidenta del Congreso tuvo en su facultad generar y que se firme la autógrafa de la eliminación de los sueldos vitalicios de los presidentes. Hoy en día está generando un gran presupuesto para este gasto, de las cuales también vemos que no hay esa predisposición porque nuestra bandera de nosotros es convocar a una asamblea constituyente plurinacional, de las cuales para ella no es prioridad. Hay diferentes vías para poder llevar a ello, pero el gesto político de una señora, de una premier, debe significar mucho, porque eso nosotros como representantes de las regiones representamos al pueblo y tú muy bien lo sabes. Entonces creo yo que en ese sentido tiene que seguir pues una línea política y para eso estamos nosotros, para que se pueda cumplir. Discrepancia no es ruptura, entonces. Por supuesto que no. Ahora, pero el presidente dedicó sus frases finales al tema de la Asamblea Constituyente. La calificó como un clamor popular, pero básicamente dijo, eso seguirá su propio camino. ¿Eso coincide con lo que usted señala o le parece también que entra en contradicción? No, nosotros siempre hemos sabido y hemos sido muy claros que nosotros no lo vamos a conseguir a través del Congreso, a través del artículo 206, porque somos conscientes de que no vamos a tener mayoría, pero sí somos conscientes que a través de recolectar las firmas, a través de convocar a un referendo para que se pueda instalar una asamblea constituyente, sí podemos realizarlo. Y también hay otras vías, como es el artículo 32, podemos hacerlo. ¿Qué dice el artículo 32, perdóneme? Tenemos que convocar para generar pues una reforma, voto popular. Ahora, pero la mayoría de constitucionalistas dicen que es difícil que esto se vaya a hacer. O sea, lo que usted me está diciendo es convocar a la movilización popular, en realidad. O sea, presionar de alguna manera a la clase política para llegar a ese acuerdo de reforma constitucional. ¿Por ahí va la cosa? Es que si el pueblo quiere salir a las calles, lo va a hacer, sin necesidad de nosotros que lo generemos, incitemos en ello, ¿no? El pueblo es el que nos exige a nosotros. Porque, a ver, congresista, si fuera por el tema de convocatoria de firmas, también podría convocar firmas y considerarlo válido el señor Gersi, que está viendo el tema de convocar firmas para oponerse a una reforma constitucional. También estarían en su derecho. Eso es su derecho, eso lo asiste la Constitución. Ya. Pero llegar al referéndum en sí con la recolección de firmas tiene, digamos, un camino legal no claro, ¿no? ¿O sí? No, ¿O está muy claro para nosotros. Ya. A ver, conversábamos de su región, porque el presidente también señaló el tema no solamente de la descentralización, sino que ha hecho varios acentos en corrupción. En su región, creo que todos los gobernadores, creo que revisaba yo, y todos los gobernadores regionales han terminado vacados, presos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una región, además, con un potencial minero gigantesco, ¿no? Así es. ¿Cómo observa usted esa parte? Porque, claro, lo que se le critica por el otro lado al gobierno es estos problemas para seleccionar cuadros. Y efectivamente, claro, la intención puede estar de detener la corrupción, como dice el presidente, que no se van a robar un sol, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo aterrizas esto? ¿Esto usted lo ve claro? ¿Ve una ruta clara con respecto a ello?
Es que lo que pasa es, en primer lugar, tenemos que concientizar nosotros a nuestro pueblo peruano, que debemos elegir conscientemente y no a través de pues, ciertas maniobras tácticas políticas que siempre se han caracterizado en las últimas décadas. Esa es la gran diferencia. Posteriormente viene ya el paso de... O sea, la votar bien, dice usted. Por supuesto que sí. El siguiente paso viene ya la descentralización para inyectar ya lo que es el presupuesto y que puedan ser autónomos pues las regiones a través de estas carteras que deben ser descentralizadas. Creo yo que para mí es dentro de nuestro programa está estipulado eso, pero sí queremos nosotros que pongamos nosotros un mayor énfasis en la fiscalización, no solamente como los congresistas que nos corresponde y es nuestra facultad, sino también desde el mismo gobierno central y también que cumpla la función correcta, oportuna a la Contraloría de la República y la Defensoría del Pueblo. Son entes fiscalizadores que van a poder ser pues ellos también trabajar articuladamente porque nos va a permitir poder nosotros evitar la corrupción que se genere y se disemine. Y eso creo que ahora nosotros estamos trabajando en ello, ¿no? Congresista Portalatino, vamos a hacer una pausa, pero le dejo con una pregunta, en realidad con su opinión sobre el otro balance, que es el de los 100 días del Congreso. Vamos a una pausa, regresamos. Con la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino. Congresista, hoy al vuelo, la presidenta del Congreso, la señora Alba, señaló que estos 100 días han sido un desastre, refiriéndose al gobierno de Pedro Castillo. Una pérdida de tiempo, ha dicho. ¿Cómo evalúa usted los 100 días del Congreso? Catastrófico. Disculpe que me sonría, pues. Es que no puedo esperar más de la señora Mari Carmen Alba, porque con los gestos políticos que ha hecho y más que ella nos representa a los 130 congresistas de la República y esos gestos negativos ante el presidente, aún representante del Estado republicano, creo yo que ha sido pues totalmente insensato. El segundo es de que el paquetazo laboral que ella quiere realizar, y probablemente lo vayamos a debatir nosotros mañana. Entonces creo yo que es desatinado las declaraciones que ha brindado. ¿Hay posibilidad de, desde esa línea, enmendar el papel del Congreso? Es decir, con lo que ya ustedes conocen las bancadas, probablemente ya ustedes conocen quién está, digamos, de cada lado. ¿Observan ustedes una posibilidad desde la bancada de Perú Libre de coordinación y trabajo con otras bancadas en el Parlamento? Mira, buena pregunta. Nosotros, bueno, particularmente nosotros las mujeres identificadas, que somos luchadoras sociales, estamos coordinando con algunas de oposición por nuestros proyectos, porque sabemos que no solamente los 37 congresistas vamos a poder ver cristalizado ello, sino que hay una gran posición, ¿no?, de los grupos de derecha que tienen otra prioridad, por no decir de otra manera, otra prioridad, y de las cuales pues en estos momentos se están dando pues muchas reformas. Creo yo que el partido de Fuerza Popular tanto se jacta de su constitución del 93, que ha sido impuesto por golpe de Estado. Ellos mismos están haciendo reforma tras reforma de su misma constitución, y de verdad que para mí genera pues un tema de cuestionamiento, ¿no? Pero eso es lo que están dedicando, si no generan proyectos de envergadura para el pueblo, y en nuestros proyectos no le están dando prioridad. No les dan bola. A ver, la última, congresista, un tema de coyuntura. Hoy la señora María Jara de la ATU ha dicho que ya no va a renunciar, que esto es un mandato de 5 años y que hay que recurrir al Código de Ética para sacarla y que no está justificado. El señor Silva ha señalado hoy en el Congreso, no sé si usted estuvo en la Comisión de Transporte, que esto es una pérdida de confianza y como tal se puede remover a la señora. Hay mucha controversia en torno a la gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo ve usted que va a terminar este lío? Comenzando por el tema de ATU, por supuesto, ¿no? ATU es una institución
que ha sido muy cuestionada por los mismos sectores transportistas y que está en su justa y es facultad del ministro de retirar su responsabilidad y la designación. Creo que la señora se está aferrando a un cargo, probablemente tendrá algunos intereses personales y eso pues para mí queda mucho que desear esa actitud de esa señora. ¿No hay una contrarreforma en el sector transporte, como señalan los críticos? No, para nada. Tengo la plena seguridad que el ministro de Transportes tiene toda la voluntad, es un hombre de campo, es un hombre que tiene esa capacidad. Lo único que necesitamos fortalecer a algunos asesores que se siguen manteniendo en esa gestión anterior y que tienen que ser removidos. Eso sí, es una observación, forma constructiva. Permíteme, por favor, estamos nosotros, particularmente presido la Comisión de Seguimiento de Alianza del Pacífico, de las cuales es un gran honor y respaldo por nuestros compañeros para presidir ello, de las cuales tengo un plan de trabajo donde vamos a fortalecer a nuestros pequeños empresarios y MIPES que hoy en día han sido pues deslegados y no se les ha dado las facilidades para poder brindar un producto y sea competitivo y que tenga toda esa garantía hacia nuestros hermanos de amigos países, tanto como es Colombia, Chile, México y nuestro Perú. Entonces, tanto ello nos va a permitir a nosotros como congresistas hacer marcos legales para darles ese beneficio y el desarrollo que merece, pero para que no se beneficien esas grandes empresas como es Gloria, Grupo Romero, que siempre se han dedicado a ser beneficiados y no a nuestros hermanos que hoy en día se encuentran postergados. Ahora vamos a promover la exportación de las pymes. Por supuesto que sí, ahora es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Bien, nos irá contando entonces, congresista Kelly Portalatino, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esta noche vamos a ir a una pausa, regresamos, bueno, con el anfitrión del día de hoy, con Carlos Rúa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador, por cierto, del hermoso departamento de Ayacucho. Volvemos. Nos enlazamos con Carlos Rúa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador de Ayacucho, por cierto, anfitrión del día de hoy y repito, autoridad de este hermoso departamento. ¿Cómo está, gobernador? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Rápidamente, su evaluación del mensaje de hoy. Bueno, primero hay que agradecer la visita a la región Ayacucho. Y otro, rescatar algunos mensajes que son importantes, por ejemplo, el tema de la masificación del gas para las regiones del sur del Perú. Toda vez que para nosotros, para los ayacuchanos, es importante relanzar este proyecto tan importante, toda vez que la válvula tenemos a 7 kilómetros de la ciudad y creemos que con la visita del día de hoy y con el anuncio de este proyecto se convierte en uno de los ejes principales de este proceso de masificación. Otros temas que vemos también es que hay que atender los conflictos sociales. En esta coyuntura tenemos que atender muchas dificultades que tiene la población en diversas partes del país y creemos que es fundamental tener una tranquilidad para el desarrollo de la inversión pública-privada. Y otro tema que queremos también manifestar es el respeto y garantizar básicamente la inversión privada, tal como dijo el presidente de la República. Para la actividad de economía necesitamos que el país esté a lo menos en condiciones normales. Importante perspectiva. Cuéntenos, gobernador, ¿cómo va el tema del retorno a clases en su región? Bueno, estamos nosotros justamente el día de mañana, tenemos una reunión con todas las direcciones regionales de educación del país, con todas las regiones a través del Consejo Directivo, y esperamos recoger las impresiones y las decisiones de las DREAS, porque es importante tomar decisiones de manera conjunta a fin de retornar a las clases presenciales. Nosotros en Ayacucho, en las zonas rurales, ya desde el mes de julio tenemos prácticamente las clases semipresenciales. Sin embargo, en la zona urbana todavía siempre hay dificultades. Ojalá que mañana podamos llegar a algunos acuerdos importantes a través de
la participación de los directores regionales de educación. ¿Usted es de la idea de acelerar el proceso, gobernador? Estamos con un avance considerable en tema de la vacunación, ya estamos llegando casi a nivel nacional a un promedio del 60%, sin embargo hay que avanzar, esto garantiza ya que las clases presenciales se pueda dar. Yo creo que los estudiantes durante el año pasado y este año se han perjudicado muchísimo y creo que es necesario que nuestros docentes puedan también de alguna manera apoyar cómo recuperamos la educación de nuestros. Ahora, hay un déficit de vacunación en docentes, ¿no? Se habla de 5.000. Sí, hemos visto de que la estadística nos arroja de que hay docentes todavía que no se han vacunado. Quisiéramos pedir a ellos a fin de que acudan a la vacunación, porque la única manera de garantizar el retorno responsable es que nuestros docentes también estén vacunados. Gobernador, para terminar en un minutito, por favor, plantéenos cuáles son las demandas más concretas en su región. Usted acaba de destacar algunos puntos del mensaje del presidente, que me imagino por ahí va el interés, pero ¿cuál es el énfasis de las demandas ahora mismo desde su administración? A ver, en concreto debemos garantizar la continuidad de los proyectos de inversión pública. Necesitamos garantizar la ejecución de hospitales, hay que culminar las carreteras que están en ejecución. De la misma manera también es importante dotar de recursos a las regiones y a las municipalidades para que el empleo se dé a través de programas como Trabaja Perú, entre otros que van a dinamizar la economía. Y las regiones estamos esperando y creemos que el presidente de la República ha manifestado apoyar este proceso de descentralización que hasta ahora todavía es pendiente, así que esperamos todo ello. Bien, gobernador de Ayacucho, muchas gracias por su intervención. Carlos Rúa, un saludo fraterno además a todos nuestros hermanos de la bella y misteriosa Ayacucho. Gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Sigan ya en vísperas del partido con Bolivia con la programación de TV Perú, sigan con En Pared, nos reencontramos mañana. Buenas noches.